Hola, yo les voy a explicar uno de los ejercicios que vimos hace 2 semanas, creo, para seguir practicando tanto los cálculos como la interpretación de las cartas control, de los histogramas y de las capacidades de proceso. Voy a tratar también de incluir algunas notas a lo largo del video para que se tenga como que un hilo de qué se está calculando y por qué. Y pues bueno, el problema dice, se está realizando un análisis de la dureza de compresión de un control de proceso de tableteado de trimebutina de 200 miligramos. Se realizaron 20 muestreos de 10 tabletas cada uno, distribuidos a lo largo de 4 horas de tableteado. El proceso tiene un límite de especificación de dureza de más de 5 kilopons y menos de 10 kilopons, respectivamente. Los resultados se presentan en la siguiente tabla. Dice, realice las gráficas de control de medias y de rangos e interprete las cartas control. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es verificar que realmente tengamos que hacer una carta control de medias y de rangos. En este caso, sí la tenemos que realizar y de rangos y no de desviaciones estándar porque tenemos 10 datos por cada subgrupo. Lo primero que tenemos que hacer es calcular el promedio de cada uno de nuestros subgrupos. Esto con la función promedio. Seleccionamos todos nuestros datos y damos Enter. A continuación tenemos que calcular el rango de cada uno de nuestros subgrupos. Esto es la diferencia entre el valor máximo menos el valor mínimo. Entonces, vamos a colocar la función máximo, seleccionamos todos nuestros datos y esto menos el valor mínimo, seleccionamos mínimo y todos nuestros datos. Una vez que tenemos ambos resultados, lo que yo hago es seleccionar ambos y desplazarlo para que, pues no sé, siento que es más rápido. Y vamos a calcular también la media de nuestros promedios, de nuestras medias que ya calculamos. Y el promedio, la media de nuestros rangos. Uy, ya. Lo que sigue es o conocer el número de muestras que tenemos. Esto lo vamos a hacer con la función contar. Y vamos a seleccionar todos nuestros datos porque queremos saber cuántos hay en total. Tenemos 200 datos, por lo tanto, nuestros cálculos del promedio y de la desviación estándar tienen que ser poblacionales porque son más de 100 datos. Entonces, vamos a utilizar mu para representar la media o el promedio y sigma para representar las desviaciones estándar. Entonces, el promedio de todos nuestros datos, o la media, va a ser de 6.34, que pues tiene que coincidir con la media de las medias que ya calculamos previamente. Ah, continuamos calculando las desviaciones estándar, recordando que este cálculo es poblacional. Y nos da un valor de 1.03. Vamos a continuar calculando los límites de control para nuestras medias y posteriormente para nuestros rangos. El límite de control central de nuestras medias va a ser igual al promedio. Y para calcular el límite superior e inferior de control de nuestras medias, vamos a utilizar la regla empírica, porque pues todos votamos por eso. Entonces, esto es el promedio, más menos, dependiendo. En este caso es el límite superior, entonces más 3 por nuestras desviaciones estándar y obtenemos ese valor. Para el límite inferior va a ser la misma fórmula empírica, pero sustituyendo el más por el menos. Entonces sería la media menos 3 por la desviación estándar, 3 por sigma. Y ya, obtenemos esos resultados. Ahora, para rangos, el límite central de control va a ser la media de nuestros rangos. Y el límite superior, aquí sí vamos a utilizar los valores de tablas. Para el límite superior, nuestra fórmula nos dice que va a ser de 4 por la media de rangos, de 4 en este caso. Si lo revisamos en tablas, tiene un valor de 1.777 por la media de rangos. Para el límite de control inferior
vamos a tener que buscar de 3 en tablas, que en este caso para 10 datos va a ser de 0.223 por la media de rangos. Y ya, esos son nuestros datos. Ahora vamos a graficar. Entonces, los límites de control superior para medias va a ser igual al que pues ya calculamos, que es de 9.34, y vamos a fijar este valor. Lo mismo vamos a hacer para el límite de control central y lo vamos a fijar. Para el límite inferior también lo vamos a fijar. Y para rangos vamos a hacer exactamente lo mismo. Y también, para que sea más rápido, pues selecciono todo y lo recorro hasta el 20, porque pues recordemos que estamos evaluando 20 subgrupos de 10 unidades cada uno. Y pues ya, tenemos todos nuestros datos. Ahora sí vamos a graficar. Para esto vamos a seleccionar insertar y un gráfico de dispersión. Vamos a seleccionar los datos que queremos que tenga nuestro gráfico. Vamos a iniciar con el gráfico de medias. Va a ser primero el límite superior de control. Seleccionamos nuestros 20 subgrupos, que van a ser nuestros 20 puntos. Selecciono los valores que le corresponden al límite superior de control de medias. Vamos con el límite de control central. Seleccionamos en nuestro eje de las X nuestros 20 datos. Y en el eje de las Y vamos a seleccionar el valor que le corresponde al límite central. Lo mismo para el límite inferior de control. Seleccionamos nuestros 20 datos y los valores que le corresponden al límite inferior. Y ahora sí, vamos a agregar nuestros valores de las medias. Primero pues seleccionamos nuestros 20 puntos, nuestros 20 datos y los valores que le corresponden, que son estos. Y ya. Vamos a seleccionar, bueno, esto ya es cada quien si lo quiere hacer. Para que después como que nuestra tabla se vea más estética, podemos seleccionar lo de celdas ocultas y vacías. Le damos en mostrar datos en filas y columnas ocultas y le damos a aceptar. Ahora sí le damos a aceptar y ya tenemos nuestro primer gráfico de control. Se ve medio feito, entonces como que hay que centrarlo más, ¿no? Entonces vamos a poner que vaya hasta el 21 y que empiece en 0. Y pues ya, vamos a agregarle pues su título para que sepamos qué carta es. Y por el momento pues lo voy a poner así al ratito, pues ya lo acomodo más bonito. Ahora vamos a hacer el gráfico de rangos. Y es lo mismo. Vamos a seleccionar nuestros datos. Primero el límite superior de control de nuestros rangos. De la misma forma vamos a seleccionar nuestros 20 puntos. Y a continuación los valores que le corresponden. Y ahora sí vamos a seleccionar nuestros valores de los rangos que calculamos de cada uno de nuestros subgrupos. Lo mismo, pues nada más es por si tienen TOC como yo y no les gusta que se vea como que muchos datos en la hoja. Seleccionamos esta opción, igual que en la carta control anterior, y le damos a aceptar. Y pues ya, ahí tenemos nuestra carta control de rangos. Ahorita se ve medio fea, pero también la voy a acomodar. Y ya. Entonces, bueno, ya tenemos ahí nuestras cartas control calculadas y graficadas. Esto de ocultar celdas era para que después de ya tener nuestras cartas control podamos desaparecer esto o ocultar estos datos y no se vea como que tan amontonado. Y como nosotros seleccionamos esa opción, pues nuestras cartas, aunque ocultemos estos datos, van a seguir estando ahí. Y si acá por algún motivo queremos, nos equivocamos al cálculo o lo que sea, podemos modificarlo
en estas celdas y automáticamente se va a modificar en nuestras cartas control. Y pues eso nos podría ahorrar mucho tiempo en un examen por si nos equivocamos y lo queremos corregir. Bueno, lo siguiente que nos pide es calcule los rangos de clase con regla de Sturges, marcas de clase, frecuencia y grafique el histograma para todos los datos con el polígono de frecuencia e indique el cuartil 1, 2 y 3. Entonces, para el histograma, lo primero que tenemos que hacer es calcular el valor máximo de todos nuestros datos. Esto pues lo vamos a hacer igual con la función que ya utilizamos para rangos, que es con max. Seleccionamos todos nuestros datos y pues nos va a dar el valor máximo de todos nuestros datos, vaya la redundancia. En el valor mínimo, pues vamos a seleccionar la función min para que nos coloque el valor mínimo o más pequeño de todos nuestros datos. El rango va a ser la diferencia que hay entre el valor máximo y el valor mínimo. Entonces va a ser el máximo menos el mínimo. Nuestro número de clases, recordemos que le tenemos que colocar la función de redondear. Y vamos a ingresar la fórmula, que es 1 más 3.3 por logaritmo base 10 de nuestro número de datos que ya calculamos previamente. No queremos decimales, así que le colocamos el 0 y ya. Sigue calcular nuestra longitud de clase. Esto va a ser el rango entre el número de clase. Y ya, es de 0.6. Vamos a continuar calculando nuestra frecuencia y nuestro límite inferior y superior de cada uno de nuestros intervalos de nuestras clases. La primera columna va a decirnos con qué valor va a iniciar nuestra clase o nuestro intervalo, y la segunda columna nos va a indicar con qué número va a finalizar, y pues la frecuencia nos va a indicar cuántos valores de todos los que tenemos se encuentran dentro de cada uno de los intervalos o de cada una de las clases. El primer valor que vamos a calcular va a ser el inferior, que pues va a ser el más pequeño, ¿no? El mínimo. Nuestro segundo valor va a ser más nuestra longitud de clase, que vamos a fijar. Nuestra segunda clase pues va a iniciar con el número que finalizó nuestra clase anterior y va a finalizar con más nuestra longitud de clase, que también vamos a fijar. Una vez que tenemos estos datos, pues ya lo podemos arrastrar para conocer de qué número a qué número va a ir cada uno de nuestros intervalos. Podemos verificar que estamos en lo correcto porque nuestro primerito dato va a coincidir con el valor mínimo y nuestro último dato va a coincidir con el valor máximo. De la misma forma, pues debemos de tener 9 clases. Ahora sí vamos a calcular la frecuencia de cada uno de nuestros intervalos. Esto lo vamos a hacer con nuestra función contar si conjunto. Vamos a seleccionar todos nuestros datos, porque pues le estamos diciendo a esta función que en todos estos datos tiene que buscar cuáles de ellos son mayores o iguales a nuestro límite inferior de ese intervalo. Posteriormente vamos a seleccionar otra vez todos nuestros datos. Lo vamos a fijar. Y ahora le estamos pidiendo que de todos esos datos nos diga cuáles se encuentran dentro del siguiente criterio, que van a ser menores o iguales a el límite superior de ese intervalo. Y ya, aquí nos dice que son 4, de todos esos valores, nada más 4 de ellos se encuentran dentro de estos límites. Ahora vamos a arrastrar esta fórmula, pero ahora vamos a quitar el igual porque, como podemos ver, estos datos se van a repetir, ¿no? El último dato del intervalo superior va a ser el primero del intervalo inferior. Entonces, para que no se repita, aquí, a partir del segundo intervalo o la segunda clase,
queremos que solamente se tomen en cuenta todos aquellos valores que sean mayores al límite inferior, porque si ponemos que sean mayores o iguales, podemos tener datos repetidos. Entonces, una vez que ya quitamos el igual de nuestro primer criterio, ahora sí podemos arrastrar la fórmula y conocer la frecuencia de cada uno de los intervalos. Para corroborar que estamos haciendo bien las cosas, vamos a sumar toda esta columna y el resultado debe de ser igual al número de datos que tenemos. Ahora vamos a colocar nuestro histograma. Esto lo vamos a hacer insertando un gráfico de columnas. Vamos a seleccionar nuestros datos. Seleccionando la frecuencia. Y para el polígono de frecuencia va a ser de la misma forma. Vamos a cambiar nuestro tipo de gráfico para que tengamos pues nuestro polígono. Y pues estos le vamos a dar doble clic para que juntemos nuestras barritas y pues parezca un histograma. Agregamos un nombre para saber qué es eso. Y pues ya es nuestro histograma. Nos pedía también calcular los cuartiles. Para esto vamos a aplicar la siguiente fórmula. Vamos a seleccionar todos los datos de donde vamos a obtener estos cuartiles, el 1, el 2 y el 3, que corresponden al 25, al 50 y al 75%. Y pues ahí esta función pues ya nos permite seleccionar si es el primero, el segundo o el tercero, que como les decía corresponde al 25, 50 y 75%. En este caso pues es el primero. Para el segundo y el tercero vamos a hacer exactamente lo mismo. Igual, cuartil. Seleccionamos todos nuestros datos. Y seleccionamos qué es el segundo. Finalmente, para el tercero se va a hacer exactamente lo mismo, pero pues seleccionando el tercer cuartil. Y ya, tenemos nuestros datos calculados. Ahora vamos a calcular, el problema nos dice, calcule la capacidad del proceso, la capacidad real del proceso y el índice de Taguchi. Evalúa los resultados obtenidos. Y el siguiente inciso nos dice que calculemos el intervalo de CPK y que evaluemos el rango obtenido. Para esto necesitamos establecer primero nuestros límites de especificación, que el mismo problema en este caso nos los está indicando. Nos dice que nuestro límite de especificación de dureza debe de ir de 5 kilopons a 10 kilopons. Entonces, nuestro límite inferior va a ser de 5 kilopons y nuestro límite superior va a ser de 10 kilopons. Nuestro objetivo, como el problema no nos está especificando cuál es nuestro objetivo, nosotros vamos a poner un punto medio entre estos límites de especificación, que pues en este caso sería de 7.5 kilopons. No sé si lo estoy pronunciando bien, según yo sí. Y pues ya, para calcular nuestras capacidades, vamos a utilizar más adelante el valor de Z. El problema no nos está indicando cuál es el intervalo de confianza, entonces nosotros vamos a asumir que es del 95%. Por lo tanto, nuestra Z va a ser un valor de 1.96. Y nuestro valor de tau, que vamos a ocupar más adelante, lo vamos a calcular de una vez para que sea más fácil. Vamos a utilizar la fórmula que es la raíz. Para meter fórmulas en Excel, yo encontré como que una forma que a mí me ayuda para no hacerme bolas y que me den valores bien raros, que es primero como que aplicar los paréntesis y después ya nada más agrego los datos. Nos dice que va a haber dos sumas. 1 y 2 dentro de la raíz. La primer suma va a ser
sigma o la desviación estándar al cuadrado. Nuestra segunda suma nos dice que es el promedio menos el objetivo. Todo esto al cuadrado. Y ya, obtenemos nuestro valor. Ahora, para obtener el valor de CP, vamos a aplicar la fórmula. Vamos a seguir haciendo esto de los paréntesis para que siento yo que es más, no sé si fácil, pero es más seguro que no tengamos errores si lo hacemos de esta forma. Entonces, aquí tenemos que va a ser una división. Va a ser el valor de arriba entre el valor de abajo. Entonces, el valor superior va a ser el valor superior de especificación menos el valor inferior de especificación. Esto entre 6 por la desviación estándar. Ahora, para CPI, vamos a aplicar otra vez la fórmula para CPI, que va a ser un valor entre otro valor. Nuestro primer valor va a ser la media menos el límite inferior de especificación entre nuestro valor inferior, que va a ser 3 por nuestra desviación estándar. CPS, de igual forma, va a ser una división. Nuestro valor superior de esta división o nominador va a ser el valor superior de especificación menos la media entre 3 por la desviación estándar. Y CPK pues va a ser el valor mínimo de CPI y CPS, que en este caso pues es 0.44, corresponde a CPI. Ahora vamos a calcular los intervalos de CPK. Para esto pues vamos a aplicar la fórmula un poco grandecita, que es CPK más menos, en este caso como es el superior pues es más, Z por la raíz. Y otra vez, pues yo les recomiendo hacerlo de los paréntesis. Dentro de esta raíz vamos a tener dos sumas. En la primer suma vamos a tener una división. Nuestro primer valor, o nuestro valor superior de la división, va a ser CPK al cuadrado entre 2 por, abremos paréntesis, n menos 1. Ahora, nuestro segundo valor que se está sumando es otra división, que va a ser 1 entre 9 por n. Y ya, para que sea más fácil y nos ahorremos tiempo, vamos a fijar todos los datos que colocamos en esta fórmula, porque pues para el valor inferior va a ser exactamente lo mismo, nada más que o sea, vamos a cambiar el signo de más por el signo de menos, porque estamos hablando del valor inferior y no del superior. Y vamos a arrastrar la fórmula. Ahora sí, vamos a modificar el signo de más, utilizando el signo menos, y ahí tenemos nuestro valor inferior del intervalo de CPK. Finalmente, para calcular nuestro índice de Taguchi, vamos a aplicar pues la fórmula. Para CPM tenemos una división. El valor superior de nuestra división va a ser el límite superior de especificación menos el valor inferior de especificación. Esto entre 6 por tau, que ya calculamos previamente. Y ya, nuestro valor es de 0.54. Bueno, vamos a interpretar finalmente nuestros resultados que obtuvimos. En primer lugar tenemos las cartas control. A primera vista, podríamos decir que nuestro proceso se encuentra bajo control estadístico, ya que todos los datos se encuentran dentro de los límites de control que establecimos previamente. No obstante, a simple vista también podríamos identificar que
muchos, si no es que la mayoría de nuestros datos de la carta control de medias se encuentran muy cercanos a la línea central. Esto puede interpretarse como un patrón de tendencia que se conoce como estratificación, que es cuando nuestros datos tienen una muy poca o falta de variabilidad entre ellos. Recordemos que para nuestras cartas control no queremos patrones de tendencia, sino que queremos que nuestra variabilidad sea aleatoria. Así que a simple vista podríamos identificar este patrón de tendencia. Sin embargo, considero que sería importante considerar los siguientes aspectos y evaluar este patrón de tendencia o esta carta control en un programa estadístico para que estemos 100% seguros de que realmente se trata de un patrón de tendencia, ya que a simple vista yo no estaría segura de determinarlo. Nuestra carta control de rangos, pues recordemos que nos va a decir la diferencia o la variabilidad que existe entre nuestros datos de un solo subgrupo. Si tenemos puntos muy elevados, pues significa que hay una alta variabilidad entre ellos, y si tenemos puntos bajos, significa pues lo contrario. Entonces, en esta carta podemos identificar que algunos de nuestros puntos se encuentran elevados, lo que significa que pues hay una alta variabilidad entre nuestros datos de estos subgrupos en específico, y hay que tener cuidado con ellos, identificarlos porque pueden también ser causados por alguna pues causa especial de variación. Continuamos con el histograma. Recordemos que el histograma nos va a proporcionar una visualización gráfica de cómo se distribuyen nuestros datos agrupados en intervalos. Podemos observar que nuestros datos se encuentran agrupados de manera normal. A simple vista podemos ver que aparentemente pues sí, siguen una distribución normal o gaussiana. Y pues es importante que nuestros datos sigan este tipo de distribución, porque de esta forma va a ser posible que podamos predecir cómo se van a comportar nuestros datos a lo largo del proceso. Y de esta forma, pues nuestras conclusiones o interpretaciones van a ser las correctas o adecuadas. Y el polígono de frecuencia nos va a indicar la media de nuestros valores de cada uno de los intervalos establecidos. O sea, el valor medio que se encuentra en este intervalo, en este y en cada uno de ellos. Finalmente, vamos a analizar o interpretar los resultados obtenidos de nuestra capacidad de proceso. En la capacidad de proceso, pues obtuvimos un valor de 0.81, y en nuestra capacidad real de proceso obtuvimos un valor de 0.44. Recordemos que la capacidad de proceso únicamente va a considerar la variabilidad de nuestros datos o de nuestro proceso en relación con los límites de especificación de nuestro producto. Y por otro lado, el CPM va a considerar estos aspectos, pero además también va a considerar el valor objetivo de especificación de nuestro producto. Así que este valor va a ser más real y más adecuado para evaluar. Entonces, podemos observar que tenemos un valor muy bajo, el cual se encontraría en una categoría 3, y esto nos indica que pues no es adecuado, que necesita de un análisis riguroso y de realizar modificaciones serias para que pueda ser considerado adecuado para llevarse a cabo. Se nos pidió también calcular el intervalo de CPK. Sin embargo, no lo creo necesario, ya que los intervalos únicamente pues se calculan cuando tenemos un número de muestras menor a 100. En este caso pues tenemos 200 muestras, así que podríamos quedarnos con el valor de CPK para evaluar la capacidad de nuestro proceso. Y finalmente pues obtenemos un valor de CPM con base en el índice de Taguchi de 0.54. Y como sabemos, pues este es un valor más adecuado para evaluar la capacidad de nuestro proceso. Sin embargo, pues sigue siendo un valor muy bajo, y las recomendaciones descritas para el valor de CPK siguen siendo las mismas. Pues esto es todo. Muchas gracias por su atención. Espero que les haya sido de ayuda.